compartirles pantalla. Tenemos varias cosas que ver hoy. Ya, así que bienvenidos a esta clase del día miércoles, para los que me han saludado, de los que se están incorporando ahora. Recordar las normas del encuentro como siempre, felicitaciones a los que entraban a la hora, súper bien. Recuerden respetar al compañero y a las profesoras cuando estemos hablando, importante que silencien el micrófono, para que no se escuche el ruido que está afuera, ya el ruido externo, y no se acople también el sonido. Ser tolerante frente a las opiniones de los demás, participar de cada encuentro, realizar todas las preguntas, no se queden con las dudas. En el nombre de usuario, usar el nombre real, ahí veo que todos lo tienen. Encender las cámaras, tener el material, chiquillos, importante, y no escribir por chat, ¿ya? Porque recuerden que hay algunos que están atentos a la clase y pierden la concentración cuando empiezan a ver ahí mensajes por chat. Hasta a mí me pasa. Entonces, evitemos, por favor, escribir por chat, a no ser que nosotros se lo pidamos. No le contesten a los compañeros tampoco que están ahí escribiendo. Si tienen alguna duda, ahí yo los voy a contestar y me mandan un mensaje privado. Benja, dígame. ¿No que todas las personas tienen que tener cámara? Sí, deberían tener toda la cámara activada. Estoy viendo que faltan tipo 7 o 8 sin cámara. Sí. La Fernanda, la Panchi, Bastián Becerra, Sami, Jorge. Rafa, el tiro la pongo, es que estoy haciendo Okay. algo y no puedo estar en la cámara. Ok. Ya. Ah, bueno. Ahí me avisan si tienen algún problema con la cámara, ¿ya? Para saber. ¿Qué vamos a hacer hoy? Necesito que tengan ahí a mano la guía número 10, ¿ya? Que es la de lenguaje, que dice redacción de una noticia, y la de historia, que es de la dictadura militar. Esos son los temas que vamos a ver. Y también que alguien me había dicho que tenía una duda con una guía de artes la vez pasada que no alcanzamos a ver. El Benja Muñoz parece que me dijo. Parece que sí. Sí. El Benja era el que tenía una duda. Benja. Benja Muñoz. ¿Yo? Sí, tú tenías una duda de artes. ¿Qué duda ¿De es? arte? Sí. Ah, no, me estaba refiriendo a de que si tenía que completar esta guía porque ya no alcanzaba el tiempo. ¿Qué guía es? ¿Qué número? Como le dije, las dos de arte, pero el conjunto de guía en total. No me estaba refiriendo solo a esta. Ah, ya. Esta ya la hice. Ah, ya, perfecto. Acuérdense de hacer los trabajos porque también llevan nota. Después vamos a pedir ahí las fotos de los trabajos. Y les voy a indicar una actividad con eso. Por lo tanto, vamos a ver entonces la guía 10 de la redacción de una noticia. Aquí parece que no se sabe esto. Ahí sí. Y vamos recordando también las partes de la noticia. ¿Se acuerdan cuáles eran las partes de la noticia? Nosotros habíamos visto también una pirámide invertida que era sobre la estructura de la noticia. ¿Qué se supone que va arriba? Cuando nosotros vamos a escribir una noticia o la leemos. Ahí el Benja levantó la mano. Benja. ¿No? Sí. ¿Esta guía es de las últimas que nos pasaron? Sí, de las últimas que entregamos. Ya. ¿Qué va primero, chiquillos, en una noticia? Yo parto por el cuerpo de la noticia. ¿Por dónde tengo que partir? Titular. Ya, el titular, súper. Y antes del titular, ¿qué podría ir arriba? Que a veces está, a veces no está. ¿Epígrafe? El epígrafe,
Perfecto. Entonces tenemos el epígrafe que a veces está o no está, después viene el titular, después más abajo, ¿qué tenemos? La bajada, súper bien, bajada o subtítulo, y después ya entramos de lleno con lo que El es la cuerpo. noticia. Claro, pero antes del cuerpo hay un primer párrafo que tiene un nombre también, que está en inglés. ¿Cómo se llamaba ese primer párrafo? Se llama como lead. Ya, algo súper así. bien, claro, se escribe lead y se dice lead. Y ahí uno responde la mayor parte de las preguntas para darnos información específica de lo que yo quiero saber dentro de la noticia. Por ejemplo, quién es el involucrado, quién o quiénes, cómo pasó, qué pasó, cuándo pasó, por ejemplo, la fecha, dónde, por qué, para qué. Todas esas preguntas yo las respondo ahí. Y después me voy a lo más puntual, los detalles que yo quiero saber, extras de la noticia, y los pongo en el resto del cuerpo de la noticia. ¿Ya? Y teniendo clarito eso, que también nosotros lo tenemos en la guía anterior que vimos la clase pasada, que es esa pirámide invertida, sabiendo eso ya estamos súper bien para la redacción de una noticia. Entonces dice, escribamos una noticia. Organiza tus ideas. Piensa en lo que quieres informar con tu noticia. A continuación, escribe las ideas más importantes en el esquema de planificación. O sea que antes de escribir la noticia, ustedes completan esto. ¿Qué ocurrió? Quizás pueden poner una noticia, no sé, inventar una noticia durante la cuarentena, algo que haya pasado importante, y después le empiezan a poner ahí, a completar cuándo ocurrió, dónde ocurrió, a quiénes o a qué o quiénes le ocurrió, cómo ocurrió y por qué ocurrió. Ya, completan todo eso y teniendo esos datos listos y claritos, yo paso a la siguiente parte. ¿Y cuál va a ser la otra parte? Que antes de eso hay un cuadrito que dice, para escribir tu noticia, recuerda, debe tener un epígrafe que contextualice la información. Acuérdense que es una línea solamente que nos introduce un poquito de qué se va a tratar la noticia. Debe tener un titular atractivo y que resuma el tema. Ese titular, acuérdense que va con una letra más grande o más chica. ¿Cómo era Más la... grande. Ya, súper bien. Tiene que ser más grande, tiene que ser llamativo también para atraer al lector. Debe tener una bajada con información interesante. Ya recuerden que aquí en la bajada se les da como una especie de resumen. También es bueno ahí, si yo ya hice la parte del lead y del cuerpo de la noticia, después hacer la bajada, porque ahí nos va a ayudar a hacer como un resumen, algo más cortito, serían como unas 3 líneas nomás de bajada. Cada parte del cuerpo de la noticia debe estar escrita en un párrafo distinto, al menos 3 párrafos, ¿ya? El primer párrafo corresponde al lead. En cada párrafo separa ideas con puntos seguidos. Acuérdense de eso. Las oraciones, nosotros, si queremos continuar la misma idea, ponemos puntos seguidos. Si vamos a cambiar de idea dentro del mismo tema, ahí yo ocupo punto aparte. Debes utilizar sinónimos para no repetir varias veces la misma palabra. Ya es importante eso dentro de la redacción para que no caigamos en lo mismo y después cuando volvamos a leer esa noticia encontremos que la redacción está bien clara, lo que nos quiere transmitir la noticia. Entonces acá hay un esquema que dice a escribir. A partir del esquema de planificación, lo que hicimos antes, organiza tus ideas según la estructura de la noticia. Y aquí está súper clarito lo que tenemos que hacer. Primero escribimos el epígrafe, una línea, algo bien cortito, incluso puede ser nombrar hasta el lugar, Valparaíso, que a veces aparece también en las noticias. El titular, ahí con letra bien grande y llamativo. La bajada, que podemos poner 3 líneas de síntesis, como yo les dije, quizás pueden partir mejor por esta parte y después al final dejar la bajada, que sería como un resumen. ¿Ya? Escriben el lead, responden en el lead todas las preguntas principales que nosotros habíamos visto, el qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué. Acuérdense que habían 2 que nosotros habíamos visto que de repente no están, ya que no era tan necesario que estuvieran, que el por qué y para qué. Pero las que siempre tenemos que responder serían estas. O sea, el quién, qué, cuándo, dónde y cómo. Y después vamos al cuerpo de la noticia y escribimos ahí algún detalle extra que queramos poner. Y acá hay entonces 2 párrafos para poder completar. La idea es que lo hagan ordenadito, ya se tomen su tiempo para hacerlo y piensen bien lo que van a escribir aquí en la noticia. ¿Alguna duda, chiquillos, con esto?
de cómo redactar la noticia, algo que A no lo haya mejor que- también podrían redactarla primero en una hoja aparte, así como un borrador, la revisan, ven si realmente está como ustedes quieren que quede y después la pasan así como el oficial a la guía que les está mostrando la tía ahora. Claro, también puede ser así, hagan un borrador antes, como dice la tía Tracy, y se aseguran bien, lo leen varias veces, incluso hasta de repente es necesario un segundo borrador, y después lo traspasan acá, cuando ya estén totalmente seguros de que es lo que ustedes quieren poner. Igual háganlo con lápiz grafito, ya por si acaso se equivocan, para que no hagan borrones, todo. ¿Ya? Entonces, ¿ninguna duda sobre eso? Nada en absoluto. Ya. Chiquillos, también mencionarles que el lunes hay entrega de guías, por si acaso. De Cami, eso, es 2:45. que Doris acaba de mandar un mensaje que la entrega de guía se va a cambiar para el miércoles 8, Ah, ya. porque Pero, profe, ese mismo día hay entrega de canasta, entonces para que los papis no tengan que pedir Los doble permisos. permiso, Ah, claro, ya. Ah, qué bueno. Debe haber llegado sí, recién el mensaje. sí, Entonces, llegó recién. ya. Entonces cambio lo que estábamos diciendo y el miércoles 8 va a haber entrega entonces de guías. Sí. oiga, Miércoles. profe, Miércoles 8, sí. ¿Quién me habló? ¿El Benja? Benja, ¿puedo poner la noticia de que murió el Black Panther? tienes que inventar tú una noticia, Benja. Dicen, Esa es la idea, ¿ya? ¿Yo inventar una noticia? Sí, tú tienes que inventar una noticia. No es el copiarla de otro lado, Bueno, ¿ya? Pasamos entonces a lo otro, si no hay más dudas, ¿ya? Y cambiamos a la guía de historia, la guía número 10, para que la busquen por ahí si la tienen. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? De la dictadura militar entre 1973 y 1990. Y no sé si ustedes pueden ver ahí bien la imagen. ¿Y qué pasa? ¿Qué reconocen ahí dentro de esa imagen? ¿Reconocen algo? La dictadura de Pinochet. Ya, pero en la imagen, los elementos que tiene esta la imagen, moneda. la moneda. Ya, ¿y qué le está pasando a la moneda? Una guerra. Está siendo destruida. Ya, súper. Entonces aquí Hay una nosotros guerra. tenemos en esta imagen el bombardeo a la moneda que fue el 11 de septiembre de 1973. Ya, con este hecho entonces ya damos por iniciada en esa época la dictadura militar. Nosotros en la clase anterior habíamos visto la parte del quiebre de la democracia. ¿Ya? Recuerden que había sido electo el presidente Salvador Allende de forma democrática y comienzan a pasar una serie de situaciones ahí, que hay desabastecimiento, las personas que son de tendencia de izquierda y de derecha se empiezan a enfrentar también, querían sacar al presidente del gobierno y luego ocurre esta situación que es la dictadura militar. Y vamos a aclarar algunos conceptos por si acaso alguien no sabe qué es una dictadura, ¿ya? Para que quede más clarito. Entonces tenemos acá que con el golpe de Estado, las Fuerzas Armadas y Carabineros, apoyadas por una parte de la sociedad, instalaron una junta de gobierno encabezada por el general Augusto Pinochet. Aquí tenemos una imagen, entonces la misma que está acá, que vimos al principio del bombardeo de la moneda, y al lado el general Augusto Pinochet de esa época que encabezó esta junta de gobierno. Vocabulario, importante tener en cuenta esto para poder entender la materia. Díganme. Pero ¿cómo va a haber un bombardeo si ni siquiera hay una parte destruida? Como si ni siquiera hay una parte destruida, sí se destruyó parte de la moneda. El Jorge parece que me habló, ¿cierto? Sí, Sí. se ve muy bien como la parte destruida, pero bueno. Ah, claro, porque Sí, esa toma está justo cuando comenzó recién el bombardeo a la moneda. ¿Ya? Oiga, profe, Dígame. en la clase hay alguien llamado Nokia 2.1. Ah, ya, le vamos a pedir a Nokia que cambie su nombre de usuario, por favor, ya, para saber quién es. Ya, y ahora vamos, gracias Benja, vamos a seguir iPhones. ya, con el vocabulario. Tenemos entonces la primera palabra que me aparece acá, golpe de Estado.
es la toma del poder político de un modo repentino por parte de un grupo de poder. ¿Ya? Eso va a suceder en esta época. En este caso, las Fuerzas Armadas se toman el poder político de nuestro país. Dictadura. Tenemos otro concepto, régimen político en el que una sola persona gobierna con poder total, sin someterse a ningún tipo de limitaciones y con la facultad de promulgar y modificar leyes a su voluntad. Esta persona va a gobernar sin la decisión de la gente, ¿ya? Solamente va a hacer lo que como dice acá, quiera. Por ejemplo, en el tema de leyes, puede promulgar una ley, puede sacar la ley. Ya el Congreso va a estar cerrado también en la época de dictadura, no van a haber elecciones. A eso se refiere una dictadura. ¿Ya? Estado de Derecho, sistema de leyes e instituciones que resguardan el respeto de los derechos y la igualdad para evitar que se produzcan abusos y daños a las personas. En este caso, en la época de la dictadura, no había Estado de Derecho, por lo tanto, se golpeaba a gente, se torturaban personas, ya ahí se pasa a llevar todos los derechos que nosotros como seres humanos tenemos. Dejan de estar garantizados durante una dictadura militar. Censurar, suprimir algo, principalmente obras literarias o de información. ¿Ya? Eso es censurar. Cuando, por ejemplo, no pueden circular los periódicos. O sea, tampoco ciertos libros se van a permitir que la gente lea. Eso es censura. Y el toque de queda, que nosotros ya conocemos ahora también, porque estamos en pandemia, eso en otro contexto, para poder resguardarnos nosotros, pero el toque de queda, prohibición de circular libremente por las calles. Ya, en esa época, si pillaban a alguien fuera de la hora, los militares ahí hacían, por ejemplo, bajar del vehículo a las personas, la agredían también muchas veces, también en la calle. Ahora nosotros estamos en otra situación que es de pandemia y que necesitamos un toque de queda y se restringe el horario por temas de sanidad. ¿Ya? Pero en esa época era por otra situación. ¿Alguna duda hasta el momento, chiquillos? ¿Algo que no haya quedado claro? Entonces es importante tener en cuenta todos estos conceptos que están acá. Profe, Díganme. con censura también se refiere tipo que es como que si en Chile están escribiendo sobre lo que está pasando con Pinochet, Pinochet no lo dejaba pasar a otros países, ¿o no? Claro, o sea, no salía al exterior. Por ejemplo, hay otros países que también están en dictadura militar, en dictadura, como por el caso de Venezuela, y ahí tampoco tienen permitido que salga cierta información del país. ¿Ya? Hay cosas que tampoco De hecho, entran al país. Dígame. de hecho, si no me equivoco, en Venezuela ni siquiera dejaban que habían reporteros. Claro, también se atenta contra los periodistas, hay todo un tema porque los encarcelan, no dejan que se expresen libremente, entonces eso ¿Ya? también es censura. Diga, Que hay un país que tiene a un chino que no lo deja salir. ¿Cómo se llama ese país? Corea del Norte. Corea del Norte, aunque también sale casi siempre porque tiene enfrentamientos con Estados Unidos ahí, con Trump, que se empiezan a decir cosas y todo. Kim Jong-un, ¿ya? Él también es un dictador. Y también pasa esto que allá en Corea del Norte la gente tiene prohibido el expresarse libremente. Cuando él aparece, toda la gente tiene que estar ahí formada. ¿Ya? Entonces, esto también es un ejemplo de lo que es una dictadura. Vamos a pasar. También quiero agregar algo, Benja, dígame. que en China también tienen poca libertad de expresión. En China sí, también tienen poca libertad de expresión. Ahí, Ahora ahí, claro, sí, el en China internet de repente, las plataformas están restringidas, así que ahí también hay un ejemplo de lo que es censura. Pasamos entonces a lo que es dictadura militar. Tenemos entonces que la dictadura militar, también denominada régimen militar, fue el régimen dictatorial establecido en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. Ahí ya termina porque hay unas elecciones, sale electo el presidente Elwin, ya en esa época, y ahí termina esta etapa. Este periodo se inicia con el golpe de Estado que derrocó al gobierno democrático del presidente Salvador Allende.
Derrocar ya es como sacar del poder, terminar con el gobierno, eso significa la palabra derrocar. Las Fuerzas Armadas y de Orden establecieron una junta militar de gobierno, ¿ya? Porque había que determinar qué se iba a hacer con el país, y esta estaba presidida por el jefe del ejército, que era Augusto Pinochet, que ya lo vieron ahí en la primera imagen, quien se convertiría en el líder de la dictadura. El resto de la junta estuvo formada por otros personajes, ya que están aquí también en la foto, uno que se llamaba José Toribio Merino, Gustavo Ley y César Mendoza, en representación de la Armada, la Fuerza Aérea y Carabineros. Ya dentro de esta junta, durante la dictadura militar, estaban estas áreas también, la Armada, la Fuerza Aérea y Carabineros. Vamos a ver entonces ahora las medidas de la dictadura militar. ¿Qué ocurre dentro de esta dictadura? La supresión del Estado de Derecho. Acuérdense que en un Estado de Derecho, como el que tenemos ahora, se supone que nuestros derechos como personas están garantizados, pero en esa época no. Entonces, se maltrataba a la gente, se le torturaba, ¿ya? La Junta Militar limitó la libertad de las personas y la participación política. Por lo tanto, si dice que no hay participación política, ¿qué pasa con la gente, los ciudadanos? ¿Qué no pueden hacer? Votar. Ya, no pueden votar. Y se aplicaron medidas como cerrar el Congreso, ¿ya? No habían sesiones del Congreso, se prohibían los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones estudiantiles, por ejemplo, no podía haber un centro de alumnos. No podía existir un centro de alumnos tampoco durante la dictadura militar. Se eliminaban las elecciones de las autoridades políticas, o sea, no hay votaciones, y se establece la censura y el toque de queda. O sea, la gente tenía que estar en la casa a cierta hora y también hay censura. Tampoco se podían hablar de ciertos temas, ¿ya? Estaba como prohibido eso. Lo mismo de los libros, la información, ¿ya? Todo eso es censura. Promulgación de la Constitución de 1980. ¿Qué pasa en esta época? Se realiza un plebiscito, o sea, una votación, para aprobar una nueva constitución, el cual fue criticado por varios sectores políticos. Estos fueron algunos de sus principios. Acá se crea la constitución que nos rige en este momento, y de eso vamos a hablar ahora porque se relaciona justo con lo que viene en octubre, ¿ya? Establecía la continuidad del régimen de Pinochet hasta 1988 y la liberalización política progresiva. ¿A qué se refiere esto? Que se extendía el régimen de Pinochet, que él iba a estar en el gobierno hasta 1988. Existencia de senadores que no eran elegidos por la población, o sea que se designaban, no había una votación para elegir senadores. Se prohibieron los partidos políticos de izquierda hasta 1987 y se le dio continuidad al régimen hasta 1989, cuando hay unas elecciones que son las del sí y del no. Y después vamos a hablar en la siguiente clase de eso. Y establecimiento de un nuevo modelo económico. ¿Y de qué se trataba este modelo económico? Porque recordemos que entre lo que era el gobierno de Allende y el golpe militar, también hubo una crisis ahí en lo económico, y por lo tanto se instaura uno nuevo, dice privatización de la mayoría de las empresas estatales, o sea que el Estado no se va a hacer cargo de las empresas, sino que otros se van a hacer cargo de esas empresas. Menor intervención del Estado en la educación, la salud, la vivienda y pensiones, porque eso también el Estado no lo va a regular. Va a haber mayor comercio exterior, o sea que van a estar llegando productos desde afuera de nuestro país, desde otros países para acá, y una economía de libre mercado, o sea que va a haber distintos precios, ¿ya? Van a subir los precios, van a bajar los precios, y esto tampoco lo va a regular el Estado. El fin del estado de bienestar y del rol empresarial del Estado. El Estado se limita a regular a los privados, ¿ya? O sea que va a haber más empresas también que tengan, por ejemplo, como lo que pasa con el tema del agua, ¿ya? El agua es privada, no la controla el Estado. Eso es como un ejemplo. Y vamos a ver la siguiente diapositiva que dice qué medidas tomó la dictadura militar. Y dice acá se observan la portada de la Constitución Política de 1980 y la portada de un libro donde se exponen las ideas económicas adoptadas por la dictadura militar. Entonces tenemos la primera imagen, que es de la Constitución de 1980, y que dice, esta Constitución sigue vigente en la actualidad, en la que nos rige hasta ahora. Acuérdense que la Constitución es la ley fundamental que rige un Estado, lo más importante. Aquí se encuentra todo lo que nos va a regir a nosotros como ciudadanos. Aunque
ha sido reformada por gobiernos después de la dictadura, por ejemplo, que viene el gobierno de Elwin, de Lagos, de Bachelet, de Piñera, y ahí la Constitución ha sufrido unas pequeñas modificaciones, ¿ya? Y también tenemos el modelo económico neoliberal, que es lo que aparece ahora y que nosotros revisamos en la diapositiva anterior, o de libre mercado, que dice, fue propuesto por un grupo de economistas que habían estudiado en su mayoría en la Universidad de Chicago. O sea que se manda a un grupo de personas para que vayan a estudiar a Estados Unidos, ya a Chicago específicamente, y se conocen como los Chicago Boys. ¿Y por qué se les envía allá? Para que conozcan este modelo y lo implementen después acá en nuestro país. Ya este modelo todavía sigue vigente, aunque el Estado ha aumentado su rol en materias sociales. O sea que el Estado ha intervenido en ciertas áreas que antes tenían el rol las empresas. ¿Ya? Pero todavía falta como avanzar en eso. Y tenemos aquí qué es el neoliberalismo, o como vemos acá, o el modelo económico de libre mercado, por si a alguien no le queda claro. Es el sistema económico que favorece la privatización de las empresas, o sea que el Estado no se va a hacer cargo de estas, y está enfocada en la libre competencia, es decir, que el mercado regula los precios. Por eso que nosotros vemos distintos precios y que suben algunas cosas, bajan algunas cosas, porque ese es el modelo económico neoliberal, si es que se entiende. ¿Queda clarito, chiquillos, eso? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Algo que comentar? Tía. Ya. Vamos a pasar a la siguiente. Y esto lo vamos a relacionar con lo que pasa ahora para que ustedes puedan entender. Yo no sé si ustedes han visto en la tele que hay unas propagandas de apruebo, de rechazo, si han escuchado por ahí. Sí. Ya. Y Sí, eso hay comercial incluso. claro, hay propagandas, una campaña en la televisión a cierta hora que nos muestra esto. ¿Por qué? Porque en octubre nosotros tenemos un plebiscito. ¿Y a qué se refiere con plebiscito? ¿Qué será el plebiscito? ¿Alguien sabe qué es esa palabra? Profe, le quiero decir otra cosa. Dígame. Que ahora el Nokia ya no está, pero hay otro llamado DJ Benji 12. Ah, ya, para que se cambie también el nombre de usuario. Puede que sean ex compañeros o algo, que quisieron No entrar creo o que saber lo de los hagan compañeros. ellos. Ya, ahí lo voy a revisar. Gracias por avisarme. Lo voy a escribir por internet. Ya, chiquillos, retomando, ¿qué era plebiscito? Son las votaciones. Va a haber una votación en octubre y se relaciona con la Constitución de 1980. ¿Por qué? Porque se quiere cambiar esta Constitución. ¿Qué sucede con esta Constitución? Que hay algunos aspectos que, por ejemplo, no se están regulando en la actualidad dentro de esa Constitución y es necesario reformular. Pero vamos a leerlo. Ya se le escucho mal. Ya, ¿y ahora? A lo mejor es... Ahora sí. Ya. Dice, una asamblea constituyente o una asamblea nacional constituyente es un órgano conformado por un grupo de ciudadanos y ciudadanas electos por sufragio, es decir, por votación popular, para discutir y diseñar exclusivamente un nuevo texto y de orden constitucional. O sea, esto se quiere hacer una nueva constitución porque, tenemos acá, es necesario reformular las bases de la constitución, es decir, establecer el derecho a la salud y a la educación, así como la igualdad salarial para hombres y mujeres, que no está mencionado ahí en la Constitución de ahora, la que viene desde la dictadura militar, entre otros temas como vivienda, trabajo, medio ambiente, porque tampoco se menciona, imagínense, lo del medio ambiente no está nombrado ahí en esta Constitución de 1980. El CERNAC, por ejemplo, si alguien compra algo y le sale malo, no tiene dónde reclamar, no le responden por eso, tampoco eso está regulado en la Constitución. El tema de las aguas, ya lo que yo les conversaba, el agua es privada, la rigen algunas empresas extranjeras. Entonces, también eso hay que cambiarlo de esa Constitución. Entonces, por si acaso alguien no sabe lo que estaba pasando ahora, se relaciona mucho con lo que nosotros estamos viendo en el contenido, que es de la dictadura militar y la Constitución de 1980. ¿Ya? Así que por eso es necesario reformular.
dígame, alguien me habló, parece por ahí. Yo, ¿El Matías? ¿Matías? quedan 7 minutos. Sí, quedan a poquito. Ya, así que vamos a ver la siguiente guía, de la historia, donde ustedes pueden encontrar eso mismo que hablamos recién. ¿Ya? Aparece acá entonces qué medidas tomó la dictadura militar. Hay una sugerencia de un documental cortito para que vean ahí y se interioricen un poco más sobre lo que sucedió en esa época. El glosario, el vocabulario, para que puedan entender también algunos términos que también revisamos ahora, las medidas que tomó la dictadura y algunas preguntas. Dice a partir del recurso 5, es decir, este que está en la primera página. Tía, Dígame. ¿me puede mandar el vocabulario de la primera? De la primera va a estar en YouTube. Voy a subir el video al canal. Ya, ¿Ya? Y ahí aparece todo. ya, gracias, tía. Ok. Entonces dice, ¿se puede afirmar que la dictadura militar atentó contra el Estado de Derecho? O sea, ¿atentó contra los derechos de las personas en esa época? ¿Sí o no? Ejemplifica con alguna de las medidas adoptadas. Entonces, claro, si yo pongo que sí, entonces voy a esta tablita y busco ahí cuáles eran las medidas de la dictadura militar que atentan contra el Estado de Derecho de las personas. Después, 3. O sea, a partir de los recursos 5 y 6 responde, ¿por qué fue importante para la dictadura cambiar las leyes y el modelo económico del país? Da 2 argumentos, es decir, 2 razones para fundamentar tu respuesta. Ya, ¿por qué la dictadura quería cambiar leyes? ¿Por qué quería cambiar el modelo económico? ¿Qué había pasado? ¿Ya? Entonces, contestamos esta y tendríamos la guía lista. ¿Ya? También, a ver, si tienen alguna duda por ahí. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿O queda todo clarito? ¿Y a dónde se responden esas preguntas? Esas preguntas se responden en la guía. ¿Ya? La guía que Ya. ustedes tienen está en los cuadritos ahí mismo para que ustedes puedan ir completando. ¿Ya? Así que ahora vamos a hacer el cierre como siempre, a evaluar el término de la clase. ¿Ya? ¿Y cómo ha estado el comportamiento? Acuérdense que hay que considerar el nivel de participación, respeto, todo eso. Así que, Yo diría regular, porque hay personas que no se han puesto el nombre. claro, a pesar de que les dije, Ahora ahí tengo aquí mi gatito. de J20, no sé quién es. Igual le escribí por interno para que cambiara el nombre. Sí, importante. Estoy sospechando de quién es, creo. Ya, algunos dicen Pienso que entre excelente y yo pensaría que sería el Benja Díaz, pero él se cambió de colegio, no sé. Claro. Puede que sea un compañero que se haga pasar por un nombre de un compañero antiguo, no sé. También puede ser. O tal vez el Bravo. O tía puede ser alguien que le pasó el link a otra persona y listo. También O un puede ex ser. compañero también. Dice alguien que es el Benja Álvarez. Yo creo que el Benja también. Sí. Entonces ahí Dice que el Benja. vamos a conversar con el apoderado. ¿Ya, chiquillos? Puso un serio puso. Vamos a conversar con el apoderado. ¿Ya? Pobre Benja, lo funaron. Ya, chiquillos. Les mando un abrazo grande, un besito. Se portaron bien hoy en la clase, súper, excelente. Así que felicitaciones. Cualquier duda, acuérdense de escribirme. Sí, Sigan es avanzando que me gusta esto. porque el día lunes No ya sé. vamos a tener la oficial. Ah, Ya, así que no, pero prepárense. nos vamos a despedir así. Nos vemos por el ahora. lunes. Chao, chiquillos. Tía, Chao, chao. Cuídense. ¿Alguien me quería decir algo? ¿La Carlita? Carla, que no sé si era necesario o no, pero yo escribí por las dudas por si se me olvida algo, lo tengo en el cuaderno para leerlo. Ah, súper, sí. No hay problema. Bien, Carlita. Ya, ¿alguna otra Ahí duda? DJ Benji quiere decir algo, dijo. Sí. ¿Quién es DJ Benji?
¿Quién es? El Benja Álvarez, o si no, el Benja Díaz. No sé, tía, pero no se ha ¿Cómo cambiado hace el el nombre. día si él se fue de la escuela? No, parece que Puse a mi Benja- mami. sí, Benjamín Álvarez. Ya, de ahí yo voy a Dice comer. que no la puso la mamá. Ya, Tal chiquillos. vez habrá piedad o no. Ahora sí, cuídense sé. mucho. Nos vemos. Acuérdense Mi gato le de- despide. Chao, chao. Se me José. cuida.